Siempre he pensado que mi experiencia cercana a la muerte fue un regalo, casi como un don que se me hubiera dado, aun cuando no lo merecía, porque se originó a través de tal vez el error más grande que he cometido y que alguien podría pensar en cometer. Esto es el intentar acabar con la propia vida. Hoy sé que cuando llegas a esto es producto de la gran ignorancia que el ser humano puede tener, pero también comprendo que muchas personas llegan a esto debido a el no saber cómo manejar el peso de esos problemas que sobrevienen a nuestras vidas. Aunque he tenido la invaluable fortuna de entender por qué es que algunas cosas malas pueden pasarle a la gente buena, he de decir que es absolutamente imposible y un acto de torpeza infinita el intentar escapar a todo aquello que nos duele y aparece en nuestras vidas, porque he comprendido que todo tiene su motivo y por lo tanto todo tiene su función. No somos víctimas de ninguna manera ante la vida, sino que todo obedece a procesos que son tan amplios que no hay ningún tipo de manera de comprenderlos desde nuestra perspectiva actual. Pero he visto que la naturaleza es muy sabia y que no hay ningún ser vivo que, a pesar de cualquier situación, no se aferre a la vida, no intente sobreponerse al peligro y así seguir viviendo y experimentando lo que es el existir. Esto es algo que, por nuestras propias características humanas, se genera y convierte en este pensamiento que cree que puede ganarse algo a través de terminar con todo, pero esto es absolutamente imposible. Es en realidad recibir un daño y en lugar de amarnos e intentar cuidarnos, hacer lo opuesto y en cierta forma, en lugar de buscar lo bueno para nosotros, hacemos lo contrario, que es dañarnos a nosotros mismos, dañar lo más preciado que tenemos, que es esta experiencia mientras estamos aquí. Creemos que podemos sacar algo bueno de actos negativos, y esto es un gran engaño en el cual nosotros mismos caemos. Es como caer en una tela de araña que nuestra propia mente ha fabricado. En nuestras vidas, casi constantemente, hacemos cosas que, aun queriendo nuestro mayor bien, nos dañan. Esto es comprensible a veces, pero debemos protegernos y amarnos, y la base de esto es cuidar de este increíble regalo que es la vida. Cuando no la valoramos, es tal vez cuando menos merecemos este regalo, pero de todas maneras, Él se nos dará, porque la vida es nuestro estado natural y la muerte es apenas una ilusión. Esto es algo que no puedo dudar luego de lo que he vivido, y se me ha dejado comprender cosas que entiendo imposibles de discernir desde nuestra experiencia material, cosas que tal vez están hechas para ser comprendidas en ese otro lado cuando el momento correcto nos llega. Es decir, cuando nos vamos de esta vida de manera natural o accidental, pero en todo caso no voluntaria. Y allí comprendes cosas que son maravillosas. Comprendes que la esencia de todo es un amor inalterable, que es la raíz de todo, de nosotros mismos, de los demás y de todo lo manifestado.
Todo lo que es en realidad es una gran explosión de amor que se ha expandido para que podamos experimentar por nosotros mismos aún lo que no quisiéramos o no desearíamos experimentar si se nos diera a elegir. Pero esto es por no comprender el esquema total de las cosas. Incluso el sufrimiento nos hace comprender la necesidad de lo que es bueno y nos indica en cierta forma el camino a seguir. Deberé ser disculpado por no contar detalles sobre cómo llegué a tener la experiencia. Creo que basta el decir que llegué a morir. He estado muerto, pero nunca he perdido la conciencia, como muchos desearían al hacer esto. Es imposible desaparecer, y cualquier cosa que nos duela la llevaremos con nosotros en un inmenso sentimiento de frustración, porque en lugar de escapar de esta situación, sentimos un sentimiento de impotencia. Nos sentimos frustrados por haber perdido todo control de este máximo regalo que es la libertad de estar vivo, y por ello la libertad de acción y de, en cierta forma, esa extraña paz que podemos tener incluso cuando no sabemos qué caminos tomar en la vida, pero aún así sabemos dentro que estamos teniendo la libertad de escoger, de buscar lo que es mejor. Yo tomé la peor decisión y quise acabar con todo. Mis últimos recuerdos en el cuerpo habían sido el sentir cómo mi corazón comenzaba a reducir su actividad más y más, hasta que incluso pude percibir el momento exacto en el cual dejó de latir, o al menos dejó de ser totalmente perceptible cualquier movimiento en mi cuerpo. En ese momento mis ojos se cerraron de una manera totalmente involuntaria. De forma instantánea, luego de esto, no pudo haber pasado más de un segundo. Me encontré con que podía ver nuevamente. Era consciente de que mi cuerpo había cerrado sus ojos, pero ahora yo seguía viendo de forma independiente a los ojos físicos. Es como si mi visión hubiera traspasado mis párpados, así que, con todo lo extraño que esto puede sonar, yo, de alguna manera, sin mi cuerpo físico, sino con alguna especie de cuerpo espiritual, decidí sentarme y me quedé allí, asombrado por toda esta situación y sobre todo al percibir de manera instantánea lo claro que me parecía todo. Podía ver con una claridad indescriptible, y no solo eso, sino que podía ver en 360 grados. Esto es totalmente inexplicable. Simplemente puedo decir que podía ver todo a mi alrededor, sin necesidad de mover mi cabeza, sin tener que orientar mis ojos hacia lo que deseaba ver. La visión era completa, sin límites, y nunca he experimentado tal claridad de visión. Incluso en mi vida cotidiana necesito usar lentillas, y así fue toda mi vida, porque nunca he tenido una visión clara. Entonces me encontraba verdaderamente maravillado por la increíble nitidez con la cual podía ver la habitación en torno a mí, y la viveza de los colores, la intensidad absoluta, que además era consciente de que no era normal. Estaba percibiendo de una manera mucho más amplificada la realidad que me había rodeado hasta esos momentos anteriores a haberme desprendido de mi cuerpo físico. Además de esto, era consciente de una especie de energía que lo rodeaba todo,
Recuerdo ver mis libros, ver los muebles de la habitación, el escritorio, y todo parecía irradiar un ligero brillo. En ese momento fue cuando tomé conciencia de que en realidad estaba mirando hacia todas las direcciones posibles a la vez, en un ángulo completo de 360 grados en torno a mí, sin necesidad de moverme, solo la voluntad de ver, y veía. Entonces, sentado como estaba, podía ver que detrás de mí yacía mi cuerpo, y fue en ese momento exacto en el que me di cuenta de lo que había hecho y que ahora estaba muerto. Todo fue muy rápido, porque en ese momento, cuando fui consciente de lo que había hecho, pude ver una intensa luz que llegaba desde la puerta de la habitación, y mientras la miraba, toda la habitación pareció desvanecerse, e instantáneamente me encontré en otro lugar, en otro tipo de realidad. En los primeros momentos, lo que podía percibir era lo que parecía ser una zona muy amplia, sin límites, que se extendía hasta el infinito, con una luz que resplandecía a todo mi alrededor, pero sin embargo no podía distinguir ningún tipo de fuente de la que provenía esta luz. Y tiempo después me encontré en el lugar más hermoso, un lugar que no podrá igualar absolutamente nada en este mundo, y esto es algo que sé con total certeza. Puedo describirlo visualmente, pero jamás podría explicar lo que se sentía al estar allí. Básicamente, si intento describir con palabras lo que veía, es que todo lo que me rodeaba era un universo de un color púrpura profundo, pero totalmente indescriptible para nuestra comprensión. Era un maravilloso universo violeta en donde ondulaba esta increíble energía, y me di cuenta de forma inmediata de que todos mis sentidos estaban extremadamente agudizados. Podía incluso oír el silencio, aunque esto no pueda ser comprendido. No había ruido como lo comprendemos en este mundo, pero aún así yo estaba escuchando algo, con lo que comprenderíamos que sería nuestra audición. Describiría esto como oír algo, pero no era un sonido. Diría que era casi como oír la misma existencia del universo, y era una existencia viva. Además de esto, podía experimentar el equivalente a estar respirando, pero en realidad no estaba respirando aire, porque en vez del aire lo que sentía era una especie de fuerza viva que fluía a través de mí en el acto del respirar. La sensación física que tenía era como si estuviera flotando, como nadando en una esencia de amor tan grande como no puede imaginar una mente humana, ni pensar en sentir a través de nuestras emociones, porque todo es infinitamente superado. Todo lo que aquí experimentamos simplemente no puede ser ni siquiera comparado con lo que sientes cuando estás allí. Entonces comencé a moverme por ese lugar. Me movía siendo consciente de que además no estaba solo. Sentía que había otros seres a mi alrededor. No puedo decir que haya visto a nadie que me resultara conocido, pero sentía a esos otros seres que
estaban en ese lugar también. Cuando quise centrar mi atención en esas presencias, muy pronto pude distinguirlos. Los veía como pequeñas esferas doradas de luz. Cada uno era separado, cada esfera era claramente un individuo, pero sin embargo era totalmente consciente de este hecho de que todos estaban unidos por algo que podría describir, aunque no es algo exacto, pero podría decir que todos estábamos unidos por un hilo delgado, todos estábamos conectados, y la presencia de estos seres y esos hilos que los conectaban se extendían a lo lejos tanto como mi vista podía alcanzar, y de alguna forma en mi mente yo sabía sin lugar a dudas que todos y cada uno de esos seres estaban conectados, así como también yo, con lo que describiría como Dios, como esa fuente de amor y de conocimiento total. Y aunque pude percibir que se comunicaban, debo volver a decir que nunca oí voces, tal como aquí comprendemos esto, sino que en realidad ellos se comunicaban, pero las palabras parecían estar en realidad dentro de mi mente tan pronto como podía centrar mi atención y percibir a esas otras almas. Era casi como recibir la narración de una película. Es muy difícil de expresar con palabras. Incluso a mí se me daban respuestas a mis preguntas, y estas incluso llegaban antes de pensar en cómo formularlas. Todo era de inmediato, pero así como estaba allí, también era completamente consciente de que yo no iba a permanecer en ese lugar. En realidad, estaba allí consciente de que esta especie de universo entero parecía saber mi deseo de entender lo que era la vida y los misterios de por qué estábamos en la Tierra. Y era consciente de que las respuestas a estas dudas que siempre había tenido iban a llegar a mí. Pero volviendo a esas otras entidades o almas que estaban conmigo, podía ver que esas almas en forma de esferas doradas se comunicaban entre sí. Incluso parecía haber grupos que estaban juntos y hablaban entre sí acerca de sus vidas en la tierra y todo lo que habían aprendido, percibido, comprendido, sentido, pero no solo compartían algo similar a las palabras, como yo estaba recibiendo de esa manera que he descrito antes, sino que además compartían profundamente sus experiencias a un nivel espiritual. Entonces, si una de estas esferas no podía comprender lo que otra le decía, simplemente veía que desaparecían y luego reaparecían nuevamente con el conocimiento de lo que esta otra alma le había transmitido. Y esto también es muy difícil de explicar. En realidad, el tiempo allí era muy diferente. No ibas de una cosa a la otra, sino que simplemente saltabas entre sucesos. Y esto no podemos comprenderlo con nuestro cerebro, porque si debía describir esto, en realidad lo que ocurría, y yo era consciente de ello, es que cuando una esfera no entendía lo que estaban tratando de transmitirle, ese desaparecer y luego reaparecer significaba que había vuelto a la Tierra. Las esferas de alguna manera regresaban a la Tierra y experimentaban esa vida para comprender mejor lo que no podían comprender a través de la vivencia de otras almas. Por eso comprendí que en ese lugar el tiempo no existía y estos seres
en ese desaparecer y aparecer. Habían vivido en la tierra una vida y habían vuelto con el nuevo conocimiento. En lo que en ese lugar increíble parecía algo instantáneo, en nuestro mundo de tiempo lineal había transcurrido toda una vida. Estos seres podían manifestarse en cualquier tiempo de la Tierra a su completa elección. Estas esferas, o mejor dicho, almas, simplemente dejaban este reino de luz y de amor para separarse de este universo y regresaban al universo de nuestra Tierra, donde vivían y morían para luego regresar y compartir su experiencia con otras almas y también con el sentido de haber ganado ellas mismas ese nuevo entendimiento de la realidad que habían adquirido en nuestro mundo. Un alma que no podía entender la experiencia podía ir y vivir esa experiencia también para experimentar esa vida. Aprendí que, en realidad, y por mucho que nos cueste aceptarlo, tenemos muchas vidas, pasadas, presentes y futuras. No vivimos solo una experiencia, porque en realidad hay mucho que comprender, y esta comprensión llega al experimentar la vida, la existencia tal como es. Estas almas, y todas nuestras almas, no pueden experimentar ciertas cosas en ese mundo de paz y de luz, como podrían ser el dolor, las tristezas, la ira, el odio. Aunque estas cosas son negativas, es también importante para ellas el comprenderlas y experimentarlas para entender cómo y por qué es que se puede originar un sentimiento que jamás podrías sentir en un lugar de completa plenitud. Y esto es importante para comprender lo que es la creación en una escala mucho mayor. Y también es normal que en nuestro mundo no podamos comprender cómo podríamos desear vivir en un estado limitado, pero a través de ese estado también comprendemos el valor de lo eterno y de lo que es realmente la base de la existencia. Además de todo aquello que genera dolor, somos conscientes de que la luz siempre está presente de alguna manera y que en nosotros brilla esa luz de conciencia, ese amor latente que puede expandirse y que es parte de nuestro origen. Es en verdad nuestra verdadera naturaleza. Creo profundamente en mi corazón que esto es así, y el fin último es evolucionar hacia convertirnos en seres con las características de Dios, que todo lo sabe y todo lo comprende. Y fue este el punto en donde comenzaron a aparecer cosas para mí, respuestas a otras preguntas que podía tener. Podía ver conceptos tan claros como si fueran casi entidades, podía verlos de forma individual. De hecho, pude comprender por primera vez en mi vida y de forma natural esta famosa ecuación E igual a mc² de Einstein, pero lo comprendí de una manera natural y aprendí además que nuestro universo es solo uno de muchos, que cada universo es similar a lo que podríamos describir como una placa de Petri en donde se cultiva un determinado entorno para que se genere algún tipo de vida. Es como un entorno diseñado con sus propias reglas para criar un ser específico. En este caso, en nuestro universo se generan seres como podrían ser los humanos. Y cada universo tiene entonces sus propias leyes físicas, específicas y acordes a él. Hoy me doy cuenta que la cantidad de información que un alma debe aprender en realidad es algo enorme,
mucho más de lo que podríamos imaginarnos aquí. También el siguiente concepto o regla que aprendí es que Dios nunca podría ser demostrado por nuestros medios científicos, porque hacer esto simplemente destruiría el entorno, destruiría incluso el concepto necesario de la fe, porque esto es muy necesario, ese sentimiento natural de que hay algo más que esta vida. Es tal vez uno de nuestros principales motivadores y es lo que motoriza nuestro aprendizaje, porque comprendemos que todo es por una causa mayor. Lo sabemos y lo sabe hasta quien piensa que no cree en nada. En realidad, la mente se autoengaña, pero muy profundo en nuestros corazones, todos sabemos que es indudable que vamos hacia alguna parte, y esto es algo muy claro cuando luego lo vives. Pero no es necesario que vivamos una experiencia como la que me ha tocado vivir, sino que he comprendido que esto está dentro de nosotros y que cuando amamos podemos llegar a estados en los cuales podemos comprender el sentido profundo de lo que es estar vivo. El amor es una llave para comprender de una forma profunda el sentido de nuestro paso por este mundo. Comprendí que cuando tenemos lo que llamamos fe, nos mantenemos en un estado de búsqueda y aprendemos. Y si lo que entendemos como Dios fuera a aparecer ante nosotros como un enorme ser en las Naciones Unidas, el mundo entero creería, pero además viviría con miedo porque habría una especie de ser que todo lo gobernaría y nuestra mente no podría comprenderlo. Sé que esto es difícil, pero lo comprendes claramente cuando lo vives. Para experimentar de forma exitosa la existencia humana, uno debe estar físicamente desconectado de Dios. Pero debemos buscar y aprender por nuestra cuenta a través de esa guía interna que se enciende con la fe, el conocimiento de que hay algo mayor y que somos parte de eso. Tenemos que buscar el sentido de nuestra propia existencia y experiencia aquí en la tierra, y la fe es el motor del descubrimiento, porque sin fe solo seríamos como hormigas. Así que incluso la distancia aparente que hay entre Dios y nosotros es simplemente una ilusión que podemos eliminar cuando nos invade el amor verdadero y las emociones más elevadas. Aprendí, sobre todo, por qué es que le suceden cosas malas a las buenas personas. Y entendí que si nunca nos sucediera nada malo, todos seríamos básicamente los mismos, sin posibilidad de cambio. Y el cambio, la transformación, es movimiento y es la base de la existencia. Es algo así como el metal en una fragua. Tú debes calentarlo y debes golpearlo repetidamente para hacer de él una herramienta útil. Y nosotros comenzamos esta vida física como si fuéramos páginas en blanco, y cada suceso que vamos experimentando es una parte del plan que se registra hasta que termina por conformarse el plan completo para un individuo. Y además, el final de esta vida está dictado justamente por ese plan que va formándose a través del camino. Para vivir de una forma feliz en este reino, debemos ser conscientes de todo este camino que estamos elaborando mientras avanzamos y cambiarlo, buscar lo que es correcto y aferrarse a eso. Y además es importante este concepto de que el tiempo es solo medido aquí.
porque en ese otro reino no existe. Entonces, mientras que podemos experimentar dolor y tristeza en la tierra, esto es solo como un segundo en el gran esquema de las cosas. Tenemos una eternidad para vivir y en realidad las almas nunca mueren y nuestra vida es solo un pensamiento que quiere comprender y entonces se le proporcionan las circunstancias para esta existencia. Y a medida que el alma progresa, estos golpes de la vida se olvidan y se ponen luego en su perspectiva correcta, como parte de un gran proceso de aprendizaje. Lamentablemente, sé que han habido muchas cosas que he perdido, he olvidado al volver a la vida física. Incluso creo comprender que esto es normal porque nuestro cerebro no puede abarcar todo y además olvidamos cosas. Y a través del tiempo sé que he olvidado mucho de lo que en un principio podía recordar, de lo que he vivido en ese otro mundo. Pero, por ejemplo, una pregunta que siempre había resonado en mí y había tenido y que fue respondida era si lo que aquí llamamos fantasmas o espíritus errantes eran reales. Y la respuesta que se me dio fue algo como que sí que existían, porque en el cuerpo humano en realidad hay dos formas de seres espirituales que conforman esa unidad que es el ser vivo. Una parte es el alma, que es el ser espiritual, que tiene una relación simbiótica con el cuerpo físico, mientras está encarnado, pero el segundo es el ser creado por la misma biología del cuerpo humano, el ser que lo mantiene vivo y es un ser inteligente y es básicamente lo que conforma la raíz de la personalidad del individuo. Y su verdadero propósito no es otro que atender las necesidades humanas de alimentación, procreación y supervivencia. Y he encontrado con el tiempo que es un concepto muy similar al de Freud, el ello, el yo y el superyo. Es la división de la mente y la personalidad. El alma entonces nos provee con todas las cosas del individuo que nos separan de ese reino básico animal, y esta es la capacidad de razonar, de usar la lógica o de sentirnos maravillados ante la oportunidad de ver una puesta de sol. Entonces el alma es el lado creativo de la humanidad y ese segundo ser es algo mucho más como nuestro lado animal que nos mantiene vivos y funcionando en este mundo como parte de él y nos lleva a lograr o a perseguir cosas para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. Y finalmente, al morir, el alma se separa y pasa a ese otro lado. Debo pedir perdón por estar simplificándolo todo, pero es la mejor forma que encuentro para expresar conceptos que no están hechos para las palabras. La entidad del cuerpo muere, llevándose con ella algunas de las emociones más fuertes que son como el equipaje y las inclinaciones que tenemos los seres humanos mientras estamos aquí. Y esta es una parte natural del proceso mortal, pero sin embargo, a veces en muertes violentas o súbitas, este otro ser más sostenido a lo biológico, a falta de una palabra mejor, no tiene oportunidad de morir y en vez de ello se queda atrás como casi un reflejo de ese ser que ya ha partido y se ha llevado lo que realmente importa. Entonces queda esta especie de cáscara, como las inclinaciones, emociones, las motivaciones
de nuestro espíritu al haber estado en este mundo. Y este ser corporal, sin la guía del alma, que es básicamente como una cáscara, deambula por un tiempo sin metas ni propósito, y a menudo repite actos que ha realizado antes, porque las memorias son la única orientación que tiene. Pero así como la materia, esta especie de cáscara que descartamos, que no forma parte de nuestro yo profundo, con el tiempo se disipa y la energía de este ser se reintegra y no queda nada de él. Pero este proceso en realidad podría durar mucho tiempo, y esta es la razón por la cual existen estos fantasmas que muchas veces parecen acechar una casa o a una persona. En realidad son como envases, residuos, pero no son personas en sí mismas, y no deberíamos temer ni nada similar a eso. Son parte de lo que hay en esta naturaleza, así como pueden quedar los huesos de un cuerpo, que también al pasar el tiempo se reintegran a la tierra. También estos residuos de lo que ha sido el individuo que ha experimentado y que ha estado aquí, queda como si fuera algo así como sus ropajes viejos, que están también destinados a ser devueltos a la materia física y a las energías de este mundo material, porque en realidad de ellos se conforman y de ellos han salido. El centro de la existencia de un fantasma es en realidad el período en el que estaba con el cuerpo humano y con el alma, y aquí en la tierra permanece hasta que finalmente desaparece. El fantasma puede llegar a comunicarse y puede ser guiado, pero no tiene en realidad más motivaciones que sus hábitos. El ser eterno se encuentra en esos otros lugares de los cuales procede. Y aunque un alma puede quedarse aquí, puede ser también guiada para que se reintegre al flujo natural de la existencia. Y es curioso que a esto solemos entenderlo de una forma muy correcta al decir que es un espíritu que necesita ir hacia la luz. Esto es correcto. Luego de tantas cosas, llegó un punto en el cual mis preguntas se acabaron, y fue entonces cuando sentí esta sensación de caída, casi como un tirón, y me encontré nuevamente en mi cuerpo físico. Instantáneamente mis ojos se abrieron y estaba de vuelta en el mundo. Sé que solo habían pasado en realidad unos escasos minutos aquí, pero en ese otro lado pareció ser toda una eternidad. Y, como dije, he aprendido muchas otras cosas de las que solo soy consciente de que, con el paso del tiempo, he olvidado. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.